Queridos hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos a la liturgia de la palabra del Viernes Santo correspondiente al viernes 2 de abril, de la Pasión del Señor. Como ustedes saben, no tenemos música de fondo porque este es un momento de silencio y vamos a recitar todo lo que es la liturgia de la palabra correspondiente al Viernes Santo. Y en este día no tenemos ninguna imagen, no tenemos nada del altar en mi mesa. Y está totalmente descubierta porque es momento de solo proclamar la palabra. Así como la iglesia es el único día del año litúrgico que se omite por completo en las iglesias la Santa Eucaristía. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre de esta familia tuya, cuya salvación derramó la sangre y resucitó el glorioso a Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 del capítulo completo 52, y pasamos al capítulo 53, versículo 12. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto, muchos se horrorizaron al verlo, porque estaban tan desfigurados sus semblantes que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraban la boca, porque verán lo que nunca se le había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que habíamos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó mucho sufrimiento y aguantó dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios, y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo por su camino, y el Señor cargó sobre todos nuestros crímenes. Cuando los maltrataba y se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como ovejas ante el alquilador, enmudecía y no abría la boca. Igualmente y contra la justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó a su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, y dieron sepultura a los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación, y verás, su descendiente prolongará sus años, y por medio de su prosperarán los designios del Señor, por las fatigas de su alma. Verá la luz, se saciará, con el sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso daré una parte entre los grandes, con los fuertes repartirá despojos, ya que el indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó las culpas a todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 30 nos dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí espantan. Los que ven pasar huyen de mí, estoy en el olvido como un muerto, como objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, sálvame la misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16,
capítulo 5, versículos 7 al 9. Queridos hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecer de nuestro sufrimiento, puesto que él mismo ha pasado por la misma prueba que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, la plena confianza al trono de la Iglesia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, y en aquel podía librarlo de la muerte. Fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo aprendido a obedecer, padeciendo, llegando a su perfección, se convirtió por la causa de la salvación eterna por todos los que obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El siguiente lectura que vamos a proclamar, queridos hermanos, no es el Evangelio como de costumbre tenemos que entender. Vamos a proclamar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús, capítulo 18, versículo 1 completo y del capítulo 19 del 42. En aquel tiempo Jesús fue a los discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí a él sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscas? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntar: ¿a quién buscas? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús le contestó: le he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no perdieron a ninguno de lo que diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, lo sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. No voy a beber del cáliz que ha dado mi Padre. El batallón, su comandante, los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y sus otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió otro discípulo y él conoció al sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados de los guardias habían encendido un brasero y hablado: ellos saben lo que él le ha dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado a hablar, demuestra lo que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás se lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie. Queridos hermanos, primeramente pedirle disculpas en este momento. Se acaba de caer momentáneamente la conexión. Vamos a continuar con la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, donde había caído en la red. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de los discípulos de su doctrina.
Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente a este mundo, he enseñado continuamente en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado, ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo uno de estos, un guardia le dio una bofetada Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si le he faltado hablar, demuestra lo que le he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel, Pedro, le había cortado la oreja y le dijo: ¿qué no te vi con él en el huerto? Pero volvió a negarlo. Enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron en el palacio para no incurrir la impureza y poder así comer la cena de la Pascua. Entonces salió Pilato, que estaban con ellos, y le dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues lléveselo y júzguelo según la ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando que muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo pregunta por tu cuenta o te lo ha dicho a otros? Pilato le respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayeran yo en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo lo que es verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos le gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura, y se acercaron a él y le decían: viva el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió una vez fuera y le dijo: aquí lo traigo para que sepa que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: lléveselo ustedes, crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: nosotros no tenemos una ley según esa ley, que tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó más y entraron otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. De ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltan a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que le llaman el Desolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, ya es mediodía, y dijo Pilato a judío: aquí tiene a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y a su rey lo voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomando a Jesús y él cargando con la cruz,
y se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo le dice Gólgota, donde lo crucificaron con él y otros dos, uno a cada lado, en el medio. Pilato mandó escribir un letrero, ponerlo encima de la cruz, que estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escriba el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho, soy el Rey de los Judíos. Pilato le contestó: lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús y los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes para que cada soldado, y apartaron la túnica, era una túnica sin costura, tejida por toda una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dicen las Escrituras, y se repartieron mi ropa y echaron suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las Escrituras, le dijo: tengo sed. Había allí un jarro con vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una calla de hisopo, se le acercaron la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, como eran de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, pidieron a Pilato que se le quebraran las piernas y se lo quitaran de la cruz. Fueron los soldados y les quebraron las piernas a unos y luego al otro, que habían sido crucificados. Pero al llegar a Jesús vieron que ya había muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasaron el costado con una lanza. Inmediatamente le salió sangre y agua. El que vio el testimonio de esto y sus testimonios era verdadero, y él sabe quién dice la verdad, para quien también ustedes crean. Esto sucedió lo que se cumpliera lo que dice las Escrituras: no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar de las Escrituras dicen: mirará a quien traspasaron. Después de esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con eso aroma, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. En el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en esta liturgia de la Pasión del Señor, como acabamos de narrar, el texto completo de la Pasión de Jesucristo según San Juan nos narra desde el momento de la traición de Judas al momento de que llegó el momento de la entrega de Jesús a la crucifixión, que entregó por nosotros para liberarnos del pecado. Por eso, queridos hermanos, en este día Viernes Santo, pidamos con muchas bendiciones. En este día de silencio, en el momento, así como esta gente de poca fe hicieron todas estas situaciones para que Jesús sufriera, que lo apresaran,
hasta que cuando hablaba la revelación, que Jesús decía que todo lo que ha enseñado no decía nada a escondidas, y por eso lo bofetean, por eso así le habla el sumo sacerdote. Pero es lo que dice una revelación concreta y cierta, pero muchas veces por falta de creencia ellos se burlaban de él. Por eso se lo entregaron a Pilato, y con tanta arrogancia, y claro, como dice, tú eres el rey de los judíos. Pero Pilato dice, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo me ha entregado a mí. ¿Qué tú has hecho mal? Le dice, yo vine a este mundo para dar el misterio de la verdad. El que escucha la verdad y escucha mi voz. Y de cierta forma, en ese momento de que tomaron una decisión a qué quería soltar, a Jesús o a Barrabás. Que aquel Barrabás era un bandido que mató a un soldado romano en una trifulca que hubo allá los judíos, allá en Jerusalén. Y entonces fue cuesta arriba de que tomaron una difícil decisión ante la Pascua, de que a quién liberarían, a Jesús o a Barrabás. Pero como dice el Caifás y los sumos sacerdotes, si suelta a ese, tú eres amigo del César. Y no tenemos más rey que el César. Entonces, ¿qué clase de que un sacerdote se exprese de una forma tan así? Y no creer que lo que vino Jesús a salvarnos en este pecado. Por eso, en este día tan especial, queridos hermanos, como tenemos aquí presente el crucifijo, que como fue que Él ha entregado por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados que nosotros tenemos hoy en día, y que pidamos con mucha alegría, con muchas bendiciones, y pidamos a Jesús crucificado en este día, que nos bendiga a todas nuestras casas, a nuestras familias, que nos liberen de esta situación del COVID que está viviendo, no solo aquí, sino también a nivel mundial. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor Hugo, por nuestros sacerdotes de la parroquia Santa Cruz, al Padre Edgar, al Padre Gerson, al Padre Hernando, por las hermanas de la obra misionera de Jesús y María, y por nuestros hermanos de la comunidad Alegría y Esperanza, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, también por el Padre José Manuel de Freitas, para que cada uno de ustedes, que en estas bendiciones, con la cruz, con el crucifijo de nuestro Señor Jesucristo, los bendiga a todos ustedes. Que en esta Semana Santa, que estamos ya en el segundo día del Triduo Pascual, y prepararnos para la vigilia pascual, para ya la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, como sabiendo que este es Viernes Santo, no se puede impartir la despedida, porque esta celebración debe continuar al día siguiente. Por eso, queridos hermanos, en las tradiciones de la Iglesia se hacen en todo a nivel mundial. Los otros cristianos católicos, después que el sacerdote hace la homilía, se hace la oración universal, que es por la Iglesia, por el Papa, por lo que el pueblo de los ministros, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por lo que no creen en Cristo, por lo que no creen en Dios, por los gobernantes, por los que se encuentran en alguna tribulación. Por eso pedimos a estos, porque muchas situaciones pedimos a nivel universal para que todo cambie en este mundo radicalmente que estamos viviendo en esta situación. También la Iglesia se hace lo que le llaman el árbol de la cruz, que es la adoración de la Santa Cruz, que siempre al momento de desprender, como dice el de la bendición de la Santa Cruz, diciendo: mirad en el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo, y nosotros decimos: venid y adoremos. Así como dice el sacerdote, como dice: mire el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo, venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo, venid y adoremos. Y como tradición de la Iglesia, cuando después de la bendición de presentar la cruz, la adoración de la Santa Cruz, hace unos cantos en las iglesias, luego momentáneamente se pone vestir un poco momentáneamente en la mesa del Señor, y se reparte la comunión
Y recuerda que este día no se imparte la bendición final. Vamos a hacer la oración final de esta celebración de la pasión del Señor. Dios Padre Todopoderoso, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, la bendición sobre todos nuestros hermanos tuyos, que hemos conmemorado la muerte de tu Hijo para esperar a resucitar con Él. Concédele el perdón y consuelo, fortalece su fe y condúcelo por una eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga en este día Viernes Santo. Con Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestros corazones, y que la Santísima Virgen Divina Pastora y su esposo San José interceda a todos ustedes y que nos acompañe siempre. Amén. Y Dios mediante, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana para la celebración del sábado vigilia pascual, el sábado santo, donde vamos a proclamar la triunfante y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como su servidor José Ángel Castillo, solamente vamos a hacer la reflexión desde la nueva alianza. Como recuerdan que el sábado se hace la costumbre de la bendición del fuego en las iglesias, la bendición del fuego, como son 4 partes. Luego la segunda parte, la liturgia de la palabra, donde comenzamos de la antigua alianza, desde el tiempo, del principio de los tiempos, del libro del Génesis, el Éxodo, Isaías y Ezequiel. Después de la antigua alianza y luego haré la recitación del Gloria. De mi parte comenzaré solamente darles los versículos para que ustedes en sus hogares se va a recitar la lectura de la palabra, que son 7 lecturas y salmos. Y también en esta ocasión se leerá la epístola, que es la siguiente lectura después de la nueva alianza, con el Gloria, y se lee el Evangelio correspondiente al sábado santo, vigilia pascual. Que tenga un feliz día para ustedes, este día Viernes Santo con el Señor, y que nos ayude, como gracias a ti, Señor Jesús, por haber entregado por nuestros pecados, y bendice a tu pueblo y perdona a tu pueblo, Señor, si nosotros hemos hecho algún mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga un feliz viernes para ustedes, que así sea. Amén. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.